hace años, en México se libra una partida silenciosa que no se ve en discursos ni en campañas, pero que define el rumbo del poder real. No es una historia de héroes ni villanos de película, es una historia de decisiones, de inteligencia, de resistencia institucional y de figuras que sobreviven donde otros caen. En ese tablero el nombre de Omar García Harfuch se ha convertido en una referencia inevitable, no por venganza, no por espectáculo, sino porque representa una forma distinta de enfrentar a las estructuras criminales sin romper el marco del Estado. Cuando se habla del enfrentamiento del Estado mexicano con el CJNG, muchos reducen la conversación a choques armados o capturas espectaculares. Esa visión es incompleta. El conflicto real ocurre en otro nivel, el de la inteligencia, el control territorial, el debilitamiento financiero y la recuperación de capacidades del Estado. En ese terreno la figura de Harfuch destaca no por discursos incendiarios, sino por una carrera marcada por la persistencia. Incluso después de haber sobrevivido a uno de los atentados más graves contra un funcionario de seguridad en la historia reciente del país, ese atentado no redefinió su papel como una cruzada personal. Al contrario, reforzó una idea clave en el combate al crimen organizado: no puede basarse en emociones sino en método. Desde entonces, su perfil público dejó de ser el de un funcionario técnico para convertirse en el de un símbolo de continuidad institucional. No porque él concentre el poder, sino porque encarna una línea de acción que no se dobla fácilmente ante la intimidación. Del otro lado del tablero está Nemesio Oseguera Cervantes, un personaje que representa algo más amplio que una sola persona. Su figura simboliza redes, flujos económicos, alianzas locales, control social y una capacidad de adaptación que explica por qué estas estructuras han sobrevivido durante décadas. Enfrentar eso no es cuestión de ir por alguien, sino de erosionar lentamente los pilares que sostienen ese poder paralelo. Por eso, el discurso de una supuesta venganza es engañoso. Lo que ha ocurrido en realidad es una intensificación de acciones coordinadas del Estado, donde participan fuerzas civiles, militares, fiscales y financieras. En ese entramado, Harfuch no actúa solo ni fuera de la ley. Actúa como parte de un diseño que busca algo más complejo, en que el Estado vuelva a ser el actor dominante en territorios donde había sido desplazado. Este enfoque ha tenido costos. Ninguna estrategia de seguridad está exenta de riesgos ni de consecuencias, pero también ha dejado resultados medibles en reducción de delitos de alto impacto en zonas específicas, desarticulación de células operativas, aseguramientos financieros y un mensaje claro de que el Estado no se retira. No es una narrativa épica, es una lógica de desgaste institucional, lenta y poco espectacular, pero más efectiva a largo plazo. En el fondo, lo que está en juego no es una confrontación entre dos nombres propios, sino la disputa por la legitimidad. El crimen organizado busca imponer orden a través del miedo y la dependencia económica. El Estado, cuando funciona, impone orden a través de reglas, instituciones y previsibilidad. La carrera de Harfuch se ha construido alrededor de esa idea: devolverle al Estado la capacidad de imponer límites sin caer en el caos. Esto explica por qué, incluso faltando varios años para la próxima sucesión presidencial, su nombre comienza a aparecer en conversaciones políticas, no porque haya una campaña en marcha, sino porque en México la seguridad sigue siendo el eje que define credibilidad. En un país donde la violencia ha sido utilizada para deslegitimar gobiernos enteros, quien logra contenerla, aunque sea parcialmente, adquiere un peso político natural. No se trata de militarizar el discurso ni de normalizar la confrontación. De hecho, uno de los elementos menos discutidos de esta estrategia es el énfasis en inteligencia civil y coordinación interinstitucional. El uso de información, análisis de redes, cooperación legal y seguimiento financiero ha sido más determinante que cualquier operativo visible. Eso también forma parte del perfil que hoy se analiza con atención desde el ámbito político. Mientras tanto, las estructuras criminales enfrentan un dilema. Cada golpe las obliga a reorganizarse, a exponerse, a cometer errores. El desgaste no siempre se mide en capturas inmediatas, sino en pérdida de control, de confianza interna y de capacidad de expansión. Esa erosión es silenciosa pero constante, y es ahí donde el Estado empieza a recuperar terreno. Por eso, hablar de una supuesta venganza personal no solo es impreciso, sino contraproducente. Reduce un proceso complejo a una narrativa simple que no explica nada. Lo que ocurre en realidad es más profundo, una redefinición de cómo el poder público enfrenta al poder criminal sin romper el marco legal ni renunciar a la legitimidad. El futuro de esta estrategia aún no está escrito. Hay riesgos, resistencias y límites evidentes. Pero también hay una señal clara cuando el Estado sostiene una línea. Incluso bajo presión extrema, envía un mensaje que trasciende a cualquier individuo. Y ese mensaje es que la soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones que no retroceden. En ese contexto, Omar García Harfuch
no es el protagonista de una historia de revancha, sino el rostro visible de una etapa donde el Estado mexicano intenta recuperar control sin perder el rumbo. Si ese intento será suficiente, si logrará consolidarse y si se traducirá en un proyecto político más amplio, es una pregunta abierta. Pero el tablero ya está en movimiento, y cada jugada, silenciosa o visible, está redefiniendo el equilibrio de poder en México.